Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político, histórico, social, con la voz autorizada de un verdadero historiador, de un auténtico investigador, de un hombre que tiene la autoridad profesional, la experiencia personal, pero sobre todo la trayectoria profesional en el ámbito precisamente de los contextos del análisis, de la investigación periodística. Un hombre de historia, de trayectoria y de un gran legado periodístico, hijo de otro gran periodista, don Leopoldo Mendívil. Y sí, te estoy hablando de su hijo, el gran escritor y periodista, don Leopoldo Mendívil, amigo y colaborador de Contrastando Ideas Noticias. Don Leopoldo Mendívil, ¿cómo estás, mi hermano? Muy buenas noches, bienvenido. Yo muy agradecido contigo, Julio. Ya sabes que yo, aparte de ser tu amigo, soy fan de tu programa y un Gracias. honor ser tu amigo y participar para hablar de esos temas tan polémicos, controversiales que están pasando ahorita en el mundo, Claro. ¿no? Empezando por Leopoldo, este atentado, que es el segundo atentado a un candidato es correcto. americano en estos días, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pues aparentemente hay un segundo intento por privar de la vida a Donald Trump, el candidato republicano al gobierno norteamericano. Platícanos un poco al respecto. ¿Tu opinión? ¿Te parece que es un montaje? ¿Percibes que es realmente una serie de acciones para ejecutar a un candidato? ¿O son unas estrategias desesperadas de los republicanos para tratar de victimizar a su candidato y tratar de ganar un poco de votos después de los resultados del debate que tuvo con Kamala Harris y que pasara por encima de él como un tren, cuando él hiciera lo propio en aquel debate, el primer debate con Joe Biden, donde prácticamente lo aplastó? Ahora fue al revés. Las cosas cambian en política de manera drástica. ¿Qué opinión te merece este fenómeno, Leopoldo? Bueno, lo principal es que sí es verdad que desde que fue nominada Kamala Harris para sustituir a Joe Biden, se vino al mundo abajo para Donald Trump, porque realmente él sí se hacía ya como, se hacía el hombre superior, el hombre por encima de la situación, pues porque tenía completamente sometido a Biden, ¿no? Sí estaba por lo menos 2 puntos arriba en las encuestas. El haber decidido poner a esta mujer, a Kamala Harris, fue una audacia del Partido Demócrata y sí les ha dado resultados. Hasta antes del debate había como 2 puntos de diferencia, ahora son como 3, ¿no? 3 o 4, todavía no es una diferencia abismal que pudiéramos decir, pero como tú dices, este atentado es el segundo y claro que puede tener muchísimas lecturas, ¿no? Porque el primero, la verdad, no cabe muchas dudas de que sí fue un auténtico intento de asesinato, porque por varias razones circunstanciales, es decir, el fulano que estuvo ahí reptando en la azotea y en ese edificio, en ese tejado de Pensilvania durante varios minutos valiosos a la vista de todo el público, que veían, mira, ahí está un tipo con un arma, y los del Estado, quiero decir, los del Servicio Secreto, pues Del secreto. básicamente se tardaron en reaccionar, y cualquiera diría, pues querían dejar a ver si actuaba el tipo, y no actuó, y pues lo mataron antes de que se realizara el rollo. Ya desde entonces había quienes decían que podría ser un autogol, un montaje por parte del propio Trump para ganar puntos, pero bueno, a estas alturas ya se habría sabido, ¿no? Ya habría habido una investigación de sus enemigos, que son los demócratas, que ya habrían fácilmente descubierto, oigan, ¿no? Esto fue el propio Trump lo está armando. Sobre todo considerando que desde que empezó el gobierno de Biden, han estado tratando de destruir a Trump, eso es un hecho. Que estaremos de acuerdo o no con Trump, pero sí es un hecho que han hecho todos los intentos legales para destruirlo. Al menos tres causas. Tú, como gran abogado que admiro tanto, tú eres un grandioso abogado y experto en Gracias. temas internacionales, ¿no? También. Pero bueno, ahí está muy cuestionable también todos estos diferentes intentos que hubo de meter hasta el bote a Trump, ¿no? Uno fue por el tema de que aceptó el apoyo de Rusia para las elecciones, ¿no? Que sería un caso casi de traición a la patria.
pero que no se acabó de probar. Es decir, yo sí soy de los que piensa que claro que sí hubo una intervención. Hay un grupito de hackers llamados los Fancy Bears que ayudaron a que básicamente a robarse 30,000 correos electrónicos del secretario de Hillary Clinton, que era Joe Podesta. Pero en fin, pero el caso es que luego lo acusaron de 34 acusaciones por el tema de Stormy Daniels, la prosti, que este hombre pues le hizo que se callara la boca y le pagó dinero, etcétera. Pero han hecho todos los esfuerzos hasta lo imposible para desactivar a este hombre, pero no se pudo desactivar. Ahora está de candidato y estaba por arriba, entonces es cuando vino el primer disparo. Cualquiera diría, usando solamente la observación y la lógica, que puede ser que una de las posibilidades es que sí se lo hayan querido fumigar sus adversarios políticos, ¿no? La otra es decir que fue un solitario, asesino solitario, como siempre se dice, pero eso es, la verdad, vamos a dejarlo a la lógica del público. Pero este segundo caso es diferente porque, como tú dices, ya no es la misma situación. Ahora ya está por debajo en las encuestas él y tiene por arriba a Kamala Harris, que sí está bastante arriba, es decir, y con tendencia a ir subiendo. Y también el detalle extraño de que haya ocurrido esto en la propiedad de Trump, es decir, ahí en este campo de golf de Mar a Lago, Palm Beach, que básicamente pues es extraño que él como dueño de este complejo, vaya, ahí sí que él es el responsable también de la seguridad ahí, ¿no? Entonces, ¿qué habría pasado? Pero lo que va a suceder seguramente, mi queridísimo Julio, es que aquí pues se va a investigar también, ya está el FBI encima, etcétera, y ya capturaron al sujeto este, ¿no? Llamado Ryan Wesley, y pues hay de dos, o este hombre sí estaba pues jalando para los enemigos políticos de Trump, o es alguien que el propio Trump puso ahí a trabajar. Es un tipo que ya había sido arrestado antes, es de lo poco que ya se sabe, porque había comprado explosivos y de alto poder, o sea, es un tipo que tiene también su historial, ¿no? Entonces, bueno, a ver a dónde nos lleva todo esto. Totalmente de acuerdo, Leopoldo. Sin lugar a dudas, hay muchas especulaciones en torno a la investigación de los primeros datos de prueba que están obteniéndose o que están filtrándose en los medios de comunicación. Tienes mucha razón, es un tema todavía muy fresco, es una serie de especulaciones que se generan en diversas instituciones encargadas de la investigación. Habremos estar muy atentos, darle puntual seguimiento. Tú eres un investigador, un periodista muy serio, muy profesional, que estoy seguro, estoy convencido harás un análisis muy profundo, muy objetivo, muy imparcial, absolutamente imparcial, sobre este contexto que rodea el presunto segundo atentado en contra de la vida del candidato republicano Donald Trump. Sin embargo, vamos hacia los temas preocupantes, polémicos, que han generado pues preocupación en los mercados, que han generado tensión en las bolsas y en la paridad cambiaria y sobre todo en las inversiones. Sobre todo en el tema de salud y la seguridad. ¿Qué pasa con el Mayo Zambada? ¿Qué opinión te merece estas declaraciones, esta comparecencia hacia el tribunal y esta posibilidad de que sea incluso ya trasladado a los tribunales de Nueva York? Y que, bueno, pues obviamente el Mayo Zambada con una sola carta pudo tumbar la versión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. ¿Habrá tensión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Habrá preocupación en el gobierno de Morena o de incluso de otros gobiernos si es que este personaje, reitero, polémico, peligroso, pudiera incorporarse a un programa de testigos protegidos del gobierno norteamericano, pudiera mandar a una serie de cartitas donde estuviera confesando presuntos vínculos, arreglos, compromisos o patrocinios económicos para las campañas de gobernantes estatales e incluso hasta presidenciales? ¿Qué opinión te merece este contexto en la antesala del proceso electoral del próximo noviembre en los Estados Unidos, Leopoldo? Pues mira, mi querido Julio, yo siento que este arresto del Mayo Zambada es algo que está, como dice Shakespeare, un misterio envuelto en el enigma, que a su vez está envuelto en la máxima secrecía. No me acuerdo cómo va la frase en Hamlet, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque este hombre, es decir, es como si, vamos a retroceder unos cuantas décadas, es como si hubieran arrestado a Carlo Gambino en el momento en que él era el padrino de todos los padrinos en Nueva York, ¿no? De la familia Gambino, y Claro. que básicamente ese hombre era el que había pactado con los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Sí. este caso, bueno, no sé quién haya sido, ya tú eres también un hombre súper conocedorcísimo de todos estos temas y vericuetos, en donde
si hubiera que hacer la pregunta, ¿quién ha sido más poderoso en su momento, Carlo Gambino, o actualmente lo que fue el Mayo Zambada? Pues algunos en Estados Unidos dicen que la mafia mexicana es más poderosa que la mafia italiana, aunque esto ya es algo que está por ponerse en duda, dado que el mercado de la marihuana, la heroína, la cocaína en México equivale más o menos como unos 30,000 millones de dólares, y en Estados Unidos 300,000 millones de dólares. Entonces, hay un cártel invisible en Estados Unidos que el cual no sabemos quién es, que es el que vende 10 veces más caro toda la producción o lo que se trafica a través de México, y allá arriba alguien es ese ser invisible. Pero ahí es donde el Mayo Zambada está en medio, porque este hombre, yo tenía muchas ganas de platicar contigo, Julio, porque ese tema sé que es de increíble interés para México, pero muy especialmente para ti, para un servidor, los que nos gusta esto, porque el Mayo Zambada básicamente tiene en sí mismo un misterio, que es que él cuando comenzó, básicamente comenzó con el apoyo de la CIA, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, porque básicamente, La DEA, este, sí, la DEA, la CIA básicamente es como el mayor secreto de los Estados Unidos, por decirlo así, claro, la parte más oscura de toda su historia quizás, o una de las más, el hecho de que el crimen organizado de América Latina en realidad surgió de estos grupos que eran los cubanos que habían escapado de Fidel Castro y que querían derrocar a Castro con justa razón, si uno quiere, ¿no? Porque les había quitado su país o lo que fuera, se fueron a vivir a Miami y ahí ellos se prestaron a hacer como un movimiento de nosotros, los jóvenes exiliados cubanos, estamos listos a lo que sea con tal de derrotar al Barabón. Y ahí fue donde la CIA, el gobierno americano, dijo, hay que aprovechar y ellos que sean los primeros. Entonces, la CIA les dio capacitación, bajo, por ejemplo, la dirección de Richard Nixon, fue el que estaba como vicepresidente, y lo que hizo fue que capacitaron a estos exiliados cubanos, y entre ellos estaban muchos del círculo cercano a los Zambada, ¿no? Mayo Zambada, su familia son de origen cubano. Entonces, igual que lo fue Alberto Sicilia Falcón, el primer gran narco mexicano, y que fue básicamente cuya estructura acabó heredando el Mayo. Entonces, aquí es donde hay mil figuras, bueno, no mil, hay muchas figuras que están como en esta zona del, de la parte negra, ¿no? En donde hay una conexión entre México y Estados Unidos y la CIA, con el cártel de Caro Quintero, por ejemplo, que era este Félix Rodríguez, llamado El Gato. Félix ujú, Rodríguez era amigo de George Bush, por ejemplo, y este hombre, pues era el que más o menos hacía el intermediarismo, y ellos fueron los que crearon estas grandes operaciones en que los cárteles mexicanos, especialmente cuando estaba Caro Quintero, le prestaban espacios gigantescos en el país a la CIA para que fueran bases de aterrizaje de aeronaves de la CIA, y que por ahí fuera un contrabando de armamento hacia Nicaragua para derrocar al gobierno nicaragüense, que era comunista, ¿no? De izquierda, y se apoyó a los contras, todo eso, el narco mexicano está en medio. Entonces, aquí es donde uno diría, todo esto es el Mayo Zambada es toda esa historia, como tú has dicho, todo eso, ese hombre hoy lo tiene en su cabeza, en su memoria, a sus casi 80 años, ¿no? Y lo tienen ahora ahí sentado. Entonces, este hombre es capaz de hablar no solo para derrumbar aquí en México a cantidad de gente, sino dentro de los propios Estados Unidos. Entonces, yo de hecho lo que pongo aquí en tu valiosísima mesa de Contrastando Ideas, Julio, es gracias. que a mí me parece como un golpe de estado interno en los Estados Unidos el que hayan arrestado a este hombre, porque este hombre representa una serie de conexiones de la vieja CIA y del viejo partido republicano. O sea, toda la familia Bush, pe a pa, están involucrados en este Claro, aparato. La familia de, bueno, John McCain y todos esos, ese tipo de republicanos de antaño, que sabrá Dios qué tanto tienen que ver con los de ahorita, pero ellos en general son los que han estado detrás de la CIA, mientras que el Partido Demócrata más bien ha estado detrás del FBI, y a través de esto es como una especie de división de poderes, ahora que el es tema está correcto. de moda, ¿no? Aquí en México, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo ves, querido Julio, esto? O sea, es decir,
que a lo mejor el atrapar al Mayo es una parte del gobierno americano que está en guerra contra otra parte del gobierno americano, que todavía no sabemos bien cómo son estas, qué monstruos están peleándose ahí en el Olimpo, y pues se verá en cuanto este hombre abra la boca y veamos qué se difunde de lo que él va a empezar a decir. Totalmente de acuerdo, Leopoldo, como acertadamente lo refieres y como estoy totalmente de acuerdo contigo en tu análisis, en tu referencia histórica y en el contexto que nos compartes. La verdad es que hay que reconocer que hablar de el Mayo Zambada, del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo, hablar de los cárteles más emblemáticos en México, es hablar de un capítulo oscuro de la historia de los Estados Unidos, un capítulo oscuro de las autoridades norteamericanas que de alguna u otra manera han patrocinado, han apoyado, han negociado con estos liderazgos, hablar de líderes como Caro Quintero, pues obviamente de líderes como obviamente el Chapo Guzmán, hablar de líderes como el Mayo Zambada, pues es hablar de gente que ha negociado a las más altas esferas y que ha comprado impunidad y que ha negociado inmunidad. Y cuando Sí, la administración de justicia, la procuración de justicia y el combate a la delincuencia están contaminados por intereses político-electorales, no es nada sorprendente entender lo que con mucha claridad nos explicas, cómo el Partido Demócrata en esta acción desesperada por recuperar votos y ganar pues las confianzas de sus, no electores, sino de sus representantes, porque es un voto indirecto allá en la Unión Americana. Obviamente tratan de ganar la confianza en la percepción del pueblo norteamericano, pues lanzan esta campaña estratégica, quirúrgica, penetran territorio nacional, negocian a más alto nivel pues con grupos muy importantes y llega, pues ya está la operación quirúrgica hasta la detención de este importante líder. No quisiera especular, no lo debo hacer. Nosotros los investigadores y los analistas no especulamos, hacemos un análisis con respecto a los datos que son públicos y notorios o producto de nuestra investigación. Sin embargo, hablar, como bien refieres tú, de un hombre casi 77, 78 años, enfermo, con padecimientos crónicos degenerativos, pues no, tampoco sería sorprendente ni tampoco sería extraño que él terminara negociando como lo ha hecho su hijo, que ya obtuvo, por cierto, la libertad en 2021, y que bueno, pues hablar de esos acuerdos inconfesables en los programas de testigos protegidos a cambio de información estratégica que vuelve a beneficiar el interés político electoral rumbo al día D, que será precisamente en el mes de noviembre, que se definirá el futuro para la Unión Americana a través del nombramiento del próximo presidente de los Estados Unidos. No sé qué opinas, Leopoldo. sí, 100% contigo, mi querido Julio, porque es muy probable que este hombre también, si te fijas, él tiene bombas, por decirlo, que pueden ser dirigidas a México, pero yo creo que las bombas más preocupantes del Mayo Zambada van a ser para la elección de noviembre, porque Claro. este hombre, y es más, es platicando contigo en este instante, querido Julio, que estoy como que hay varios veintes que me están cayendo, pero que, es decir, claramente este hombre tiene información de todos estos pactos, o sea, vamos a pensarlo así, desde 1970 para acá, Después de este la guerra hombre, de Corea y la guerra de Vietnam, ¿no? Después de sí, esa época, ¿no? exactamente, La compañía, la CIA, fue la que empezó a lanzar esas campañas, ¿no? sí, todo esto, él tiene toda Claro, esta información para atacar a la vieja guardia del Partido Republicano. Entonces, yo claro. creo que esta es una estrategia de oro que tuvo el Partido Demócrata de decir, porque además este arresto es algo de llamar la atención. Esta operación fue dirigida por el FBI más que por la DEA Así es. es decir, sí es muy padre que el público de Contrastando Ideas vean como que es una gran diferenciación lo que hay entre FBI y la CIA. Es como si dijeran aquí en México el PAN el, y Morena, Morena. Es decir, son como si fuera en el sistema de lo que es inteligencia y todo, están siempre en estado en contra, enemigos, son adversarios. enemigos, son organismos rivales y responden a estos dos partidos, a demócrata y a republicano. Y entonces es muy probable que este mayo, sabrá Dios contra quién va a hablar, de a lo mejor hasta expresidentes americanos. Y tal vez esto, es decir, el tenerlo arrestado, ya a lo mejor a muchos del Partido Republicano los va a retrotraer, decir, ¿sabes qué? Yo mejor ya no apoyo tanto a Trump,
porque algo Ujú. van a decir de nosotros, o sabrá Dios, o sea, es como una gran sorpresa que nos tienen. Pero para mí la gran pregunta, mi queridísimo Julio, es que si así fuera, a mí me asombra que todavía no hay repercusiones en Estados Unidos, porque es decir, si este rollo, vamos a suponer que es un hecho que hay gente de la CIA, etcétera, que no Claro, estuvieron de acuerdo con este arresto, entonces ellos ya estarían tratando de empezar a desestabilizar y no lo han hecho. A su vez, lo que está pasando allá en Culiacán, quién sabe qué tanto nos está. Es decir, ahí Culiacán es como que a lo mejor esa punta del iceberg, donde todas estas fuerzas vamos a ver cómo explotan, porque quién se queda con la plaza, y aparte, si el cártel de Jalisco está aprovechando realmente, este es su momento de oro, este es el momento en que puede realmente pasar a ser la fuerza número uno y quedarse literal con la plaza completa, ¿no? Y además, también habría que preguntarse qué tanto, es decir, no han sido igualmente tratados los del cártel Jalisco, no han sido el cártel igualmente Sinaloa, tratados en esta administración americana como el cártel de Sinaloa. Es decir, sí, claro, sí está arrestado el hijo del Mencho, ¿no? Y todo, claro, y que ha sido mucho más astuto, ¿no? Que ellos, más hábil, más perfil más bajo, más inteligente. claro. Pero tú cómo ves, o sea, si realmente sí, a lo mejor es el momento en que vamos a ver el cambio de poder en cuanto a cárteles, ¿no? Leopoldo, amable auditorio, seremos testigos de momentos históricos e inéditos, sin precedentes en la historia de ambas naciones, donde tal vez la historia abra la puerta o el libro, donde se puede abrir una cloaca, donde nos enteremos de pasados muy oscuros, de negociaciones inconfesables, reitero, donde tal vez exgobernantes, exfuncionarios, exlegisladores, incluso excongresistas, pudieran estar vinculados con grupos de la delincuencia organizada de los Estados Unidos, pero también de México. ¿Eh? También en México hay un gran terror por las posibles cartas que pudiera soltar o comunicados que pudiera dar a conocer la defensa del Mayo, el propio Mayo Zambada o el propio gobierno norteamericano. Reitero, en aras de buscar esta negociación con el Mayo y este bono de impunidad, y bueno, pues entre ellos podrían estar, reitero, altos funcionarios del gobierno de Morena, altos funcionarios de otras pasadas administraciones, exgobernantes, exlegisladores, y por ello hay tanta preocupación o hay tanto interés en justificar que ellos no tuvieron nada que ver y que ellos Sí, están esperando la respuesta del gobierno es que norteamericano y a fíjate, ver cuándo nos sí, explican. lo que dices es oro y es importantísimo, Julio, porque justamente estamos celebrando el Día de la Independencia y no Claro, tenemos independencia. Y no hay lo independencia. digo hablando con uno de los mejores expertos juristas que conozco, abogado Gracias. grandioso, que es como en términos de impartición de justicia, vino a impartir justicia otro país, Así otra es. entidad, otra nación soberana viene y toma a un criminal mexicano, mientras nosotros estamos así como viendo una película, viendo en una estupefacción completa, y es donde uno dice, bueno, ¿cuál es la independencia de México? Si nosotros no podemos poner en orden a un estado de la República como es Sinaloa, pues sí, estamos ahí como en un pueblo bicicletero, en una Totalmente. sociedad que no ha pasado del neandertalismo, y no hemos podido tener una Lamentablemente. completo. Fíjate, porque fíjate, mi querido Julio, en Estados Unidos es un hecho innegable que al solo hecho de que los americanos paguen 300,000 millones de dólares por sus estupefacientes, cuando los compran a los cárteles mexicanos por 30,000 millones, puede ser que sea diferente o un poco diferente esta proporción, pero básicamente es entre un, es como 10 veces más lo que hay aquí. Entonces, allá claramente sí hay criminales que manejan todo el negocio, como cártel invisible, pero lo importante es el Estado ha mantenido eso bajo control, es decir, no salen a balacearse en la calle, no extorsionan gente, no matan personas, no secuestran, hacen su negocio. Y esa es la parte donde el Estado demuestra su existencia, su fortaleza. Aquí en México, pues el Estado no está por encima de los criminales, ¿no? Es decir, está lidiando con ellos en una situación muy diferente al del gobierno americano. El gobierno americano los tiene agarrados del pescuezo. No es que Totalmente de no acuerdo. los elimina, mantiene la operación,
pero la controla. Está administrando el fenómeno, no puede cortar de raíz este problema. Es un tema de salud pública, es un tema de seguridad nacional, es un tema de intereses económicos, políticos y sociales muy complejo. Es un tema geopolítico incluso. No es exclusivo de México y Estados Unidos, es un tema mundial. El mercado de las drogas no es exclusivo de la región de Norteamérica, es un fenómeno, reitero, global, donde el mercado internacional y la presencia incluso del cártel de Sinaloa tiene presencia internacional, tienen vínculos con empresas que lavan dinero, que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, propios muchos de ellos, de objeto de las investigaciones del Departamento del Tesoro, de la Oficina de Bienes, Propiedad de Extranjeros, que han dado a conocer más de 100 nombres de personas y empresas vinculadas con el cártel de El Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa, que claro, se dedican a lavar dinero, pues claro que no lo sabían. En política no puede haber ingenuidades, en política no puedes ser ingenuo, ni puedes hacerte el inocente, ni puedes cometer errores, solo se comete uno. Todo lo demás, reitero, son consecuencias, Leopoldo, amable auditorio. Hay que reconocer que el gobierno norteamericano, claro que negoció, claro que ha negociado y claro que lo va a seguir haciendo con quien les convenga. El propio presidente López Obrador ha declarado públicamente que a veces tiene que tomar la difícil decisión de definir entre el resultado y pues obviamente la conveniencia, ¿no? Tal vez dejar a un lado los valores, dejar a un lado las convicciones, dejar a un lado el bien común por buscar la eficiencia, ¿no? Y a veces el fin justifica los medios. Y si los medios son negociar con delincuentes, negociar con cárteles, negociar con personas impresentables, lo van a hacer en aras de alcanzar el objetivo. Lo dijo, en otras palabras, el Ejecutivo Federal. A veces tenían que optar entre los valores y la eficiencia, ¿no? Entonces, me queda claro que aquí hay que leer entre líneas, hay que entender el mensaje del Ejecutivo Federal, y así es, en los Estados Unidos creo que no es distinto. Sí, ¿no? Históricamente la mafia se ha negociado, ha pactado con los gobiernos, con todos, demócratas y republicanos, y en México igual, Sí, con incluso en Estados puristas y, Unidos la mafia ha contribuido a la acción del gobierno, o sea, claro, en varias operaciones encubiertas de claro, justamente cuando que han querido reconquistar Cuba, nunca les claro, salió, pero toda esa operación fue con la ayuda de la mafia italiana y pues se el volvieron dinero. socios, cómplices. Pero fíjate, y ahora que lo dices, mi querido Julio, es verdad, o sea, desde tiempos de Roma hubo emperadores que pactaron con el crimen organizado, no se le puede eliminar a un 100%, nunca, no sería imposible. No, Hasta Julio César, él mismo pactó con unos cuates que eran el más grande club de secuestradores de la época, ¿no? Pero el punto es que hasta qué punto, bueno, hasta valga la redundancia, ¿no? El ¿hasta qué asunto grado es, puede negociar? sí, que aquí en México, bueno, a la mera hora dejar que si el negocio es venderle estupefacientes a otros públicos que compran, adultos que compran estupefacientes por decisión propia, siendo adultos, bueno, pues que se concentren en eso, que hagan de eso su fortaleza y que dejen en paz el resto de la actividad económica, ¿no? Lo malo es cuando hay otros cárteles que van ya en impacto a la actividad económica, ¿no? Cobrando que, oye, tú págame de tu negocio, bueno, esto destruye la economía, ¿no? De un país. Eso sí, Así es. ya es otro delito, ¿no? Ya no es nada más el tráfico de drogas, ¿no? El concurso de delitos que se ha dado, este concierto de abusos por parte de grupos de la delincuencia organizada que se ha venido presentando en los últimos 6 años en México, es precisamente consecuencia de las puertas abiertas y de la política de abrazos y no balazos que el propio gobierno federal, público y notoriamente ha dado a conocer, y es dejarlos en total estado de libertad para que el estado de indefensión en el que se encuentran, como bien refieres, exactamente comentas, el ciudadano de a pie tierra, el empresario, el comerciante, el pequeño, el microempresario que hoy es amenazado, extorsionado, le cobran derechos de piso, y si no, en el peor de los casos, es secuestrado o ejecutado. Y otro más que puede ser víctima de pues el asalto a casa habitación, asalto en transporte público. La delincuencia está desatada, amable auditorio, mi estimado amigo Leopoldo. Desafortunadamente vemos como incluso declaraciones de propios mandos militares, de generales de alto nivel de la defensa nacional, reconocen que ellos no son, ni pueden, ni quieren, ni van a hacer nada por combatir, ni garantizar la paz ni la seguridad allá en el estado de Sinaloa, sino que eso es tema de los propios líderes del narcotráfico y de las bandas de la delincuencia organizada que están sembrando el terror literalmente allá en Sinaloa, donde por cierto
tuvieron que suspender la ceremonia cívica de este 214 aniversario del grito de independencia, que bueno, pues no sé si sea, como bien refieres tú, un grito que verdaderamente celebre la independencia de algo o venga a confirmar la dependencia de muchas cosas. Sí. Es que sí, tienes razón, tienes totalmente razón, Julio, porque yo, ejemplo, estaba viendo hoy el desfile y cuando uno ve esos aviones, los tanques, todo ese poderío militar, dices, ¿por qué están aquí ahorita y no en Claro, Culiacán? O sea, claro. el Culiacán se está desbaratando la ciudad. Yo tengo parientes, querido Julio, en Tamaulipas, en Baladeces, Tamaulipas, Reynosa, Mm, General Terán, ciudades que han sido abandonadas. Lo que era Baladeces, un fantasma, pueblo chiquito, pero yo, pueblos yo mi fantasma. infancia la viví ahí, y de repente ya es hoy una ciudad fantasma digna de una película de Hollywood, de zombies. Y eso fue abandonado porque estos grupos hicieron que la sociedad no pudiera vivir en un país. Es decir, ¿cuál independencia va a ser? Se tuvieron que ir al Gabacho, muchos de Sí, ellos. Otros se fueron a otras ciudades, ¿no? Pero eso no nos dice si y lo que pasa es que parte, el ejército mexicano es muy capaz, tiene todas las capacidades, tiene un nivel de profesionalización muy significativo, ¿no? Comparado con otros de América Latina. Entonces aquí es una cuestión de simple voluntad política. Es decir, que claro. esas personas no han sentido el amor a la patria que se requiere para estar encima de una silla, ¿no? Y aquí de varios regímenes que han pasado, ¿no? Tristemente, o sea, creo que a lo mejor el momento triste de los mexicanos hoy, 16 de septiembre, es que ya pasaron todas las fuerzas políticas el trono, por la silla presidencial, y ninguno hizo la diferencia. No hubo, Ninguno. yo te lo preguntaría, tu opinión la valoro y la aprecio muchísimo, y me importaría mucho saberla, pero casi casi la pregunta que yo le haría a cualquier ciudadano es, ¿en qué momento sientes que realmente se aproximó a esa silla alguien que sí iba a cambiar las cosas o sí las empezó a cambiar? Empezando por el tema de la impunidad y de la violencia y de la inseguridad. Claro, totalmente de acuerdo, Leopoldo. Sin lugar a dudas, creo que nos quedan a deber, nos engañaron, nos están decepcionando todas las fuerzas políticas, propios, ajenos y extraños, militantes, simpatizantes y ciudadanos en general de todas las fuerzas ideológicas, de todos los partidos políticos y de todos los sectores sociales, nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados y hasta traicionados. La verdad es que ahora es cuando la sociedad civil debe tomar este papel protagónico para empezar a participar en la política, en la democracia, y empezar a hacer un trabajo más, yo diría, más presente, más importante en procesos democráticos, porque ya la partidocracia en México está más que agotada y desgraciadamente si seguimos dejando en manos de ignorantes, resentidos y sobre todo de criminales el futuro de este país, no nos sorprenda ver mañana a un delincuente de contexto internacional gobernando esta nación. Eso es lo que me preocuparía de manera significativa y eso pues ya en un régimen autoritario como el en el que ya prácticamente nos encontramos, es donde pues la verdad te puedo decir con conocimiento de causa que estamos en la antesala de un gobierno autoritario en un contexto, reitero, donde la división de poderes prácticamente ha desaparecido. Pues Leopoldo. fíjate, Julio, a mí me parece, tus palabras me llegan al alma ahorita porque yo estoy escribiendo el libro de Secreto Nazi, ya a punto de terminarlo, yo lo he compartido contigo mucho del proyecto de Gracias. esto, y este libro básicamente es cómo se convierte un sujeto en el monarca absoluto de algo, y lo que va haciendo es justamente esto, la destrucción gradual de los demás poderes, ¿no? Como Claro, primero este hombre Hitler llegó y inventó que se quemó el Congreso, el Reichstag, y el con ese Reichstag pretexto, al día, menos de 10 horas después, había un decreto de emergencia de que se suspenden garantías individuales. A partir de ahí desaparece. empezó ya la Ya, escalerita a destruir el poder legislativo, a destruir el poder judicial y poco a poco hasta el ejército. Quedó subordinado a las SS, que eran como sí, cuerpos paramilitarizados, y es donde uno dice, sí hay que tener cuidado. Pero si combinamos los dos temas, Julio, y el tema de cómo ahorita
Claramente venimos de un historial de impunidad, de inseguridad e indefensión, y el argumento que usa el gobierno para la reforma judicial es que, bueno, hay esta impunidad, ha habido esa corrupción, y entonces ahí están las dos preguntas, las dos posturas, ¿no? Las que dicen, es que esta reforma judicial va a cambiar eso, y hay la otra postura que dice, no, la reforma propuesta por el Ejecutivo no va a afectar en lo más mínimo el problema de la inseguridad y de la impunidad, dado que eso lo ejerce otro ámbito que es el de las fiscalías, que no tiene nada que ver en sí con el Poder Judicial. Como tú eres un Claro. experto, uno de los mejores abogados que yo he conocido, Gracias. me encantaría saber tu opinión, Julio, aunque sé parte de ella porque veo tus programas. Gracias, Leopoldo. La verdad es que yo creo que vale la pena y hay que reconocer que hay áreas de oportunidad para impulsar una reforma integral al Poder Judicial, a las Procuradurías o hoy Fiscalía, a los tribunales locales e incluso a las policías municipales y estatales. Sin embargo, creo que valdría la pena platicar de ese tema en otro programa, si me lo permites, para invitar a nuestro amable auditorio y al menos dejarlos hoy con este tema. Yo te quisiera pedir tu conclusión sobre este tema, a reserva que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, para darle puntual seguimiento a este tema, porque este tema seguirá dando Sí, de qué discutir y de qué opinar. ¿Qué te parece, me Leopoldo? encanta, yo puesto encantado, agradezco tu invitación, desde Con mucho ahorita gusto. la agradezco y la acepto felizmente, porque además, sin duda alguna, lo que quiero decirte al público de Contrastando Ideas, el público de Julio Jiménez, que indudablemente ese es el tema más importante de todos los temas de nuestra nación, el de la justicia o de la injusticia. Pero la gran pregunta es, ¿esta reforma realmente nos aproxima o cuál debería de ser esa gran transformación que debería haber? Una vez el presidente Ernesto Zedillo dijo, le preguntaron en Nueva York, oigan, ¿cuáles son las tres cosas, señor expresidente, que se necesitarían para que México cambie para siempre? Y él dijo, ahí les van las tres: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Eso Claro. dijo él. Que claro, habría que preguntarle, ¿y por qué durante los 6 años que usted estuvo no mejoró eso tampoco? Él reformó la Corte, él hizo la reforma constitucional para modificar la Corte como hoy la conocemos, ¿eh? Él Pero impulsó, fíjate, que él era creó el servicio, la carrera judicial, él la impulsó, pero sí él sientes que impulsó los eso requisitos no era para como hacer. una como preliminar de esta que está haciendo ahorita el gobierno actual, que fue No, reducir el número de jueces. O sea, te refieres seguramente a la del 96, ¿no? exactamente, 95, 96, la Que reforma creó la política. judicatura. Así es, Pero crean este sientes que sí organismo. mejoró el sistema de impartición de justicia con esa reforma de Cedillo. A lo mejor no la impartición ni la administración, lo que mejoró fue la capacitación, la carrera judicial, se generaron contrapesos, nacieron nuevos organismos consecuencia de compromisos internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México entra en un contexto internacional donde tiene que empezar a impulsar reformas constitucionales que México está obligado a impulsar y a reformar en sus leyes secundarias y reglamentarias. Y bueno, Ernesto Cedillo, un hombre con una visión de Estado distinta a la de López Obrador, tuvo la voluntad política para impulsarla. Él le tocó gobernar un periodo muy difícil, muy polémico, muy debatible en el contexto económico financiero, con decisiones a lo mejor muy poco acertadas en el contexto económico financiero, con decisiones muy autoritarias en el contexto económico financiero, la ley FOBAPROA, el aumento del IVA, las decisiones, reitero, de crear esta deuda de los bancos y convertirla en deuda nacional. Creo que fueron cosas que le costaron al PRI, que le costaron a Ernesto Cedillo y que le costaron en la historia de México al priismo nacional y que le costaron mucho, mucho a los mexicanos. Y reitero, como exgobernante, hoy sale de la oscuridad en la que se mantuvo durante casi 30 años y hace un posicionamiento muy interesante sobre precisamente esta Sí, decisión de López Obrador para reformar nuestra constitución y mantener una hegemonía en el gobierno de Morena, en el gobierno federal y mantener el control y desaparecer cualquier contrapeso, cualquier organismo constitucional autónomo que, reitero, son producto y consecuencia de acuerdos, resoluciones o de negociaciones con organismos internacionales, de los cuales México ha suscrito y está obligado a respetar y a cumplir cabalmente. Así es que yo veo muy polémico que desaparezcan de la noche a la mañana organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, modificar incluso el INAI, modificar el INE,
Ojo, hay muchos organismos que podrían ser como la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, el tema energético, es una asignatura pendiente que tenemos también un frente abierto con el TEMEC. Tenemos 4 expedientes abiertos con los Estados Unidos y Canadá en materia energética, en materia eléctrica. Entonces, la verdad es que México está faltando muchos temas y en 2026 la renegociación será un tema de mucha tensión económico-financiera, porque si los principales socios comerciales nos cierran la llave del comercio, la llave de los recursos al pueblo mexicano, te quiero decir, Leopoldo, amable auditorio, que la economía nacional quebraría, colapsaría en unos cuantos días. Y Sí, es eso la yo verdad. creo que no es correcto. Y algo más también, mi querido Julio, que bueno, has hecho un análisis tremendo, importantísimo, y yo lo que creo y aportaría aquí en contrastando ideas es que la fortuna que ha tenido nuestro actual gobernante, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ha sido la división que existe en Estados Unidos. Es decir, Claro, Estados Unidos está polarizado y es como cuando en la casa están los papás por divorciarse y entonces los hijos hacen lo que se les pega a su gana. Ambos anarquía. papás tratan de sobornar a los niños. Yo te doy más, yo te doy otro juguete. Y en eso es cuando aquí se pudo hacer o se ha podido hacer todo esto. Y que Claro, y básicamente todo este panorama que tú has muy bien perfilado, que es lo que viene, es decir, ¿para qué querría alguien tener el control del poder judicial? Pues para poner reformas constitucionales de perpetuación en el poder, ¿no? Ahora sí, para ir creando un Estado monolítico. Y eso solo lo podrían hacer si en Estados Unidos continúa un gobierno débil, un gobierno de tanta polarización, que es lo que ha permitido que eso ocurra. Imagínate si hubiera un presidente como Ronald Reagan ahorita, o que hubiera mm, habido desde hace 6 años, o alguien como Bush, o alguien como Bill Clinton, o sea, de cualquiera de los partidos, pero eran cuates que en su momento sí tenían un consenso allá, o claro. sea, y esto se acabó Un Barack Obama, sí, todo esto se empezó a desbaratar, como tú dices, con Obama y surgió Trump, y a partir de ahí Estados Unidos es una ahí. casa con una grieta en medio. Claro. Y sin lugar a dudas, todo esto depende mucho, y México, si bien es cierto, depende económico, financieramente de los Estados Unidos, también mucho depende de la parte y la decisión político-electoral que se tome en noviembre próximo, pero eso va a valer mucho la pena que lo platiquemos la próxima semana. ¿Qué te parece, mi estimado Leopoldo? Encantado, querido Julio, y agradecido por tu invitación, siempre es un honor para mí estar Muchas aquí gracias. contrastando ideas. Gracias. Yo quiero agradecerle al prestigiado periodista y reconocido escritor, don Leopoldo Mendívil, que nos haya compartido su tiempo y sus amplios conocimientos, su prestigio para Contrastando las Noticias, e invitarlos el próximo lunes para que nos acompañen aquí a esta mesa de análisis, a esta mesa de contraste de opiniones, donde en el terreno de las ideas el debate es legítimo. Muchas gracias, Leopoldo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Así es, en unos buenos. Abrazo gigante, querido Julio.